En la vida diaria nos cruzamos con todo tipo de personas. Algunas parecen auténticas, empáticas y llenas de vida. Otras, en cambio, muestran actitudes frías, manipuladoras y desconectadas de cualquier sentido de humanidad. A estos últimos muchos los llaman individuos sin alma. Este término no es literal, sino una forma de describir a quienes actúan con una falta total de conciencia, empatía o propósito. En este contenido revelamos 9 señales claras para identificar a estos individuos. ¿Podrían estar más cerca de lo que piensas? Incluso dentro de tu propia familia. ¿Has conocido a alguien así? ¿Reconoces alguna de estas señales en personas cercanas? Comenta tu experiencia abajo. ¿Qué significa estar sin alma? ¿Quiénes son los seres desaulados? El concepto de estar sin alma ha sido utilizado en diversas culturas y tradiciones a lo largo de la historia para describir a personas que parecen actuar sin moral, empatía o propósito profundo. Aunque no se trata de una afirmación literal, ya que la existencia del alma es una cuestión filosófica y espiritual, el término se emplea como una metáfora para señalar la ausencia de ciertas cualidades humanas fundamentales. Estar sin alma implica vivir desconectado de principios éticos, de la capacidad de sentir compasión o de actuar con sentido. Estos individuos muestran una marcada desconexión con las emociones propias y ajenas, y su comportamiento puede estar guiado únicamente por intereses personales, manipulación o el control. En muchas ocasiones no presentan señales de remordimiento ni reflexión sobre las consecuencias de sus actos. Los llamados desaulados o sin alma no necesariamente son personas violentas o criminales. Pueden ser individuos aparentemente funcionales en la sociedad, familiares, compañeros de trabajo o figuras públicas. Su rasgo principal no está en lo que hacen externamente, sino en la forma fría, calculadora o vacía con la que interactúan con el mundo. La falta de empatía, la manipulación sistemática, la mentira constante y la capacidad de causar daño sin mostrar culpa son características comunes. Desde un punto de vista psicológico, este perfil puede coincidir con ciertos trastornos de la personalidad, como el narcisismo extremo o la sociopatía. Sin embargo, el término sin alma va más allá del diagnóstico clínico. Es una forma simbólica de señalar una desconexión radical con los valores que definen lo humano: la conciencia, el respeto, la responsabilidad y el vínculo emocional con los demás. En entornos familiares, la presencia de una persona sin alma puede generar relaciones desequilibradas, tensiones permanentes y un ciclo constante de manipulación emocional. Su modo de operar tiende a desgastar a quienes los rodean, especialmente cuando logran imponer su narrativa o distorsionar la realidad para mantenerse en control. Identificar a estos seres no siempre es sencillo. No gritan quiénes son, no muestran signos evidentes al principio. Se camuflan, se adaptan, observan y actúan cuando les resulta útil. Su relación con el entorno se basa en la utilidad y no en el afecto real. Entender qué significa estar sin alma no es una invitación a juzgar o etiquetar arbitrariamente, sino una forma de poner atención a patrones de conducta que pueden ser perjudiciales o destructivos. No se trata de caer en la paranoia, sino de aprender a reconocer comportamientos que por su naturaleza no permiten un vínculo sano o constructivo. ¿Conocías este concepto? ¿Alguna vez has sentido que alguien cercano actúa como si no tuviera alma? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Cuáles son las 9 principales señales y rasgos de un ser humano sin alma? El término ser humano sin alma se utiliza para describir a personas cuya conducta refleja una desconexión profunda de valores esenciales como la empatía, la honestidad y la conciencia moral.
Estas personas no necesariamente cometen actos criminales ni muestran comportamientos abiertamente violentos, pero sí generan impacto negativo a través de sus decisiones, actitudes y relaciones. A continuación, se detallan las 9 señales más comunes que permiten identificar a estos individuos. 1. Ausencia total de empatía. Una de las señales más evidentes es la incapacidad para ponerse en el lugar del otro. No sienten compasión por el sufrimiento ajeno, ni muestran interés genuino en los sentimientos de quienes los rodean. Las emociones de los demás no les generan respuesta ni reflexión. 2. Manipulación constante. Los individuos sin alma suelen emplear la manipulación como herramienta principal para obtener lo que desean. Mienten, distorsionan los hechos, utilizan la culpa o la victimización para controlar situaciones y adaptan su discurso según les convenga, sin importar a quién afecten. 3. Frialdad emocional. Estas personas se relacionan con los demás de forma calculadora. No experimentan vínculos profundos ni duraderos. Su forma de vincularse carece de afecto real y suelen mostrar una indiferencia que va más allá de la simple introversión. No se emocionan ni se conmueven, ni siquiera ante situaciones significativas. 4. Falta de remordimiento. Nunca se disculpan sinceramente. Si lo hacen, es solo para evitar consecuencias o mantener las apariencias. No sienten culpa por dañar a otros, ni muestran señales de arrepentimiento. En muchos casos, justifican sus actos como necesarios o merecidos. 5. Necesidad de control. Buscan dominar su entorno a través del poder psicológico o emocional. En relaciones personales, suelen aislar, silenciar o invalidar a los demás para mantener el control. No toleran la autonomía de quienes los rodean y buscan imponer su visión de la realidad. 6. Doble moral. Viven bajo una lógica de normas que solo se aplican a los demás. Esperan respeto, fidelidad y honestidad, pero no ofrecen lo mismo. Se aprovechan de la confianza que generan, pero nunca se someten a las mismas exigencias que imponen. 7. Incapacidad de establecer relaciones sanas. Las relaciones con este tipo de personas suelen estar marcadas por el conflicto, la tensión o la dependencia emocional. Desgastan, agotan y debilitan psicológicamente a quienes están cerca de ellos. Nunca hay equilibrio ni reciprocidad. 8. Uso de la máscara social. Pueden aparentar amabilidad, simpatía o incluso generosidad. Saben actuar para encajar socialmente y lograr aceptación, pero esa fachada se cae cuando ya no necesitan aparentar. Detrás de su imagen hay una intención instrumental y desprovista de conexión emocional real. 9. Desprecio por la vida o por el bienestar ajeno. No sienten responsabilidad por el daño que provocan. Minimizar el sufrimiento ajeno, burlarse de los errores de otros o actuar sin medir consecuencias son señales de que no consideran la vida de los demás como valiosa. Su centro de atención es exclusivamente su propio beneficio. Reconocer a un ser humano sin alma no significa etiquetar con ligereza, sino observar con atención comportamientos repetitivos que evidencian una desconexión profunda con los principios que sostienen una convivencia saludable. La prevención y el establecimiento de límites claros son herramientas fundamentales para protegerse de este tipo de individuos. ¿Te has cruzado con alguien así? ¿Identificas estas señales en alguien cercano? Deja tu comentario y comparte tu perspectiva. ¿Cuáles son las 3 señales principales comunes de todos los seres sin alma? A lo largo del tiempo, muchas personas han utilizado el término ser sin alma para describir a individuos que muestran una desconexión profunda con los valores y emociones que definen a un ser humano íntegro.
Aunque las formas en que estos individuos se comportan pueden variar, existen ciertos patrones clave que tienden a repetirse. A continuación se presentan las tres señales principales que están casi siempre presentes en todos los seres sin alma. 1. Ausencia de empatía auténtica. La falta de empatía no es solo una señal, sino un pilar fundamental de la personalidad de un ser sin alma. Estos individuos no logran ni intentan ponerse en el lugar de los demás. No comprenden ni valoran el impacto de sus palabras o actos sobre otras personas y rara vez muestran preocupación genuina por el sufrimiento ajeno. Cuando se enfrentan a situaciones en las que cualquier otra persona sentiría dolor, tristeza o compasión, su reacción suele ser fría, indiferente o mecánica. Si bien algunos pueden simular una respuesta emocional para manipular o adaptarse socialmente, esta reacción carece de profundidad o sinceridad. No hay vínculo emocional real con el otro. La ausencia de empatía también se traduce en la incapacidad de establecer relaciones humanas sanas, ya que todo vínculo se convierte en un medio para un fin. La otra persona no es vista como un ser con emociones y necesidades, sino como un recurso que se usa, se controla o se descarta según la conveniencia del momento. 2. Comportamiento manipulador sistemático. Otra señal común en los seres sin alma es su habilidad para manipular. No se trata de una manipulación ocasional o circunstancial, sino de un patrón de comportamiento constante, donde el engaño, la omisión y la distorsión de la realidad se convierten en herramientas habituales. Estos individuos utilizan la mentira con naturalidad, no sienten culpa al engañar, tergiversar hechos o controlar situaciones mediante el uso de la confusión o la culpa. Saben adaptar su discurso según la persona con la que están hablando, y muchas veces logran inspirar confianza al principio. La manipulación también se manifiesta en su habilidad para detectar debilidades emocionales en los demás y explotarlas. Pueden hacerse pasar por víctimas, mostrar afecto falso o fingir vulnerabilidad si eso les permite alcanzar sus objetivos. No se vinculan con los demás desde la verdad, sino desde la estrategia. 3. Falta total de remordimiento. La tercera señal clave es la ausencia de remordimiento. Los seres sin alma no sienten culpa cuando perjudican a alguien. Pueden causar dolor, traicionar, abandonar o incluso destruir la estabilidad emocional de una persona sin mostrar señales de pesar o arrepentimiento. Cuando se les confronta por sus actos, su reacción suele ser defensiva o cínica. En lugar de reconocer el daño, lo minimizan, lo justifican o culpan a la víctima. No existe en ellos una conciencia moral activa que los lleve a reparar o reflexionar sinceramente sobre sus acciones. Este rasgo hace que sea especialmente peligroso vincularse con ellos, ya que no tienen límites internos. No sienten la necesidad de corregir sus actos ni de considerar el bienestar de los demás. Solo rectifican si eso sirve a sus propios intereses o si enfrentan consecuencias externas que desean evitar. Conclusión: estas tres señales, ausencia de empatía, manipulación sistemática y falta de remordimiento, no solo definen el perfil de un ser sin alma, sino que permiten identificar patrones de comportamiento que, aunque puedan estar camuflados al inicio, tarde o temprano salen a la luz. Reconocerlos no se trata de emitir juicios sin fundamento, sino de proteger la salud emocional, psicológica y social de quienes interactúan con este tipo de personas. ¿Has observado estas características en alguien que conoces? ¿Qué otras señales añadirías? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Cómo reconocer a los desalmados entre nosotros? Reconocer a un desalmado no siempre es una tarea evidente.
Estos individuos no llevan una etiqueta visible ni se presentan de forma abierta como personas carentes de principios, empatía o conciencia. Al contrario, muchos se integran perfectamente en su entorno, adoptan un comportamiento aparentemente normal e incluso pueden generar simpatía en los primeros contactos. Sin embargo, con el tiempo, ciertos patrones empiezan a surgir, revelando una estructura de comportamiento fría, estratégica y profundamente desconectada de todo sentido humano. El término desalmado no se refiere a una condición médica ni a una categoría legal. Se utiliza para describir a aquellas personas que, de forma sistemática, actúan sin compasión, sin remordimiento y sin respeto por el bienestar ajeno. Identificarlos no es cuestión de un solo gesto, sino del análisis de una conducta repetitiva y coherente a lo largo del tiempo. A continuación, se presentan los principales elementos que permiten reconocerlos. 1. Falsedad emocional constante. Los desalmados suelen imitar emociones humanas para adaptarse a su entorno, pero estas expresiones no son genuinas. Son capaces de simular alegría, tristeza o empatía si con ello obtienen algún beneficio o evitan una consecuencia. Sin embargo, sus reacciones suelen ser desproporcionadas, forzadas o desconectadas del contexto real. En situaciones que requieren compasión auténtica, como el sufrimiento ajeno, tienden a mostrar una frialdad visible o intentan cambiar el tema para evitar involucrarse emocionalmente. Con el tiempo, su incapacidad para sostener vínculos afectivos verdaderos se hace evidente. 2. Lenguaje manipulador. Su forma de comunicarse está orientada al control. Usan la palabra como herramienta para modificar la percepción de los demás, ya sea para obtener ventajas, encubrir acciones o debilitar psicológicamente a quienes los rodean. Distorsionan la realidad, niegan lo evidente y muchas veces hacen que otros duden de sí mismos, una práctica conocida como gaslighting. Además, cambian sus argumentos fácilmente según la audiencia. No tienen una estructura ética sólida, sino una lógica adaptable que sirve a sus intereses. No buscan el entendimiento mutuo, sino la ventaja personal. 3. Falta de autocrítica. El desalmado nunca asume responsabilidades reales. Ante cualquier conflicto, culpa a factores externos o a otras personas. Jamás reconoce sus errores de forma honesta. Y si pide disculpas, lo hace solo para mantener una imagen o evitar una consecuencia directa, no por una reflexión interna. La incapacidad para asumir errores está ligada a una visión narcisista de sí mismo. No acepta ser cuestionado, se resiste a la crítica y reacciona con hostilidad o desprecio si se le confronta con sus actos. 4. Relaciones desequilibradas. En los vínculos personales o profesionales, el desalmado no busca reciprocidad. Su interés por los demás está condicionado por la utilidad que pueda obtener. Establece relaciones donde siempre tiene el control, impone condiciones y evita cualquier forma de igualdad emocional. Este tipo de vínculos suele desgastar psicológicamente a quienes están cerca, ya que el otro siempre termina sintiéndose confundido, culpable o insuficiente. El desalmado no construye, desgasta, no acompaña, exige, no escucha, impone. 5. Desprecio por la integridad ajena. Finalmente, una señal clara es su falta de respeto por la dignidad y los límites de los demás. Pueden invadir espacios personales, cruzar fronteras morales o actuar con total indiferencia frente a las consecuencias de sus actos sobre la vida de otras personas. Lo que importa es su conveniencia, no el daño que provocan. No sienten obligación alguna de actuar con honestidad o justicia. Y cuando se enfrentan a las consecuencias, intentan justificarse con argumentos vacíos, desviar la atención o proyectar la culpa en otros. Conclusión.
Reconocer a un desalmado entre nosotros requiere observar con atención, sin caer en exageraciones ni emitir juicios sin fundamentos. No se trata de identificar a alguien por un error puntual, sino por la repetición sistemática de conductas que reflejan una desconexión profunda con todo sentido de humanidad. La clave está en prestar atención a cómo actúan cuando nadie los observa, cómo responden ante el dolor ajeno, cómo manejan el poder y cómo tratan a quienes no pueden ofrecerles nada a cambio. Allí, en esos pequeños detalles, se revela su verdadera naturaleza. ¿Has detectado alguna vez a alguien con estas características? ¿Crees que los desalmados son más comunes de lo que parecen? Deja tu comentario y comparte tu observación.